vamos a hablar sobre la afinidad. La afinidad es una transformación geométrica, también llamada homología afín. Es una homología de centro impropio, es decir, que no tiene centro de afinidad. Dos figuras, F y F', son afines cuando se corresponden punto a punto y recta a recta, de tal modo que las parejas de puntos afines A', B', B' y C', C' están en rectas paralelas a una cierta dirección, a la que llamaremos dirección de afinidad. Igualmente, las rectas afines R', R' se cortan en una recta llamada eje de afinidad. En la afinidad no hay rectas límites. Veamos a continuación la razón de afinidad. Si tomamos dos rectas afines R', que se cortan en el eje, y varios puntos A', B', B' y C', C', llamamos razón de afinidad a la distancia de un punto al eje dividida por la distancia del punto afín al eje. Esa distancia es constante y a eso le llamamos razón de afinidad. Formas de establecer una afinidad. Bien, aquí podemos ver la forma más común de establecer o dar los datos para hacer una afinidad, en la que nos están dando una figura que podemos llamar F y dos puntos A', que vienen determinados por una dirección de afinidad. Esta inclinación respecto al eje nos marca realmente lo que es la dirección de afinidad. Esta es la forma más común de darnos los datos. Recordemos que siempre, tanto en la homología como en la afinidad, el sentido de esta transformación es convertir una figura que nos dan en otra afín que tenemos que determinar. Otra posibilidad muy habitual es cuando nos dan una figura y nos dan dos rectas R'. Podemos observar como en este caso la recta R contiene a dos puntos de la figura y por tanto, dada una dirección de afinidad que también nos tienen que dar, ya podríamos obtener la figura afín. Un tercer modo de dar los datos sería cuando nos dan la razón de afinidad. En este ejercicio concretamente nos han dado un punto A y un punto afín A' a partir de una dirección de afinidad que nos marca esta inclinación, y después la razón de afinidad, que es -3, es decir, 3 partes hacia arriba y 4 partes hacia abajo. A partir de esos datos podríamos determinar el resto de la figura. Bien, veamos un ejercicio tipo para resolver. Bueno, en este caso tenemos una figura F, que es un triángulo de vértices ABC, y nos dan dos puntos que, aunque están fuera de la figura, también nos pueden ayudar a determinar la figura afín.
Nos han dado también la dirección de afinidad, que aquí concretamente es una dirección de afinidad perpendicular al eje. Luego, lo primero que tenemos que hacer para empezar es dibujar por cada uno de los puntos, por A, por B y por C, rectas que sean paralelas a la dirección de afinidad, es decir, perpendicular al eje. Por eso trazamos desde A, desde B y desde C rectas perpendiculares al eje o paralelas a la dirección de afinidad, que es lo mismo en este caso. Bien, ahora tenemos los puntos O', que es la única referencia que nos dan para determinar el ejercicio. Por tanto, forma de actuar, pues ahora, como no tenemos ningún punto afín, tenemos que determinarlo. La primera cuestión sería tomar ese punto O, que es el primer dato que nos dan, y utilizar de la forma más cómoda posible para obtener una recta auxiliar que nos ayude a determinar algún punto afín. Podríamos coger o tomar cualquiera de los tres puntos. Hay que buscar siempre la comodidad de la posición de la figura que nos resulte mejor o más adecuada. Bien, por ejemplo, si nosotros ahora unimos O con C, eso sería una recta R que contendría a O y a C y llevaríamos hasta un punto del eje, llamado punto 1. Si esta recta R contiene a O y contiene a C, igualmente va a contener aquí abajo a O' y a C'. Si nosotros unimos 1 con O', ahí ya vamos a tener R'. Y por tanto, directamente desde C, en la recta que hemos hecho paralela a la dirección de afinidad, donde corte a R', ahí vamos a obtener, o vamos a tener ya, el punto C'. Y ya tenemos un dato que nos ayuda a determinar el resto. El resto podríamos utilizar el mismo procedimiento, es decir, podríamos pasar cada punto por B, en este caso por C, o sea, por B, por A, o también utilizar cualquier recta que contenga C, ya que tenemos el punto C aquí, podríamos utilizar cualquier recta BC o AC, puesto que C' lo tenemos abajo. Vamos a utilizar este segundo procedimiento por ver una forma distinta de llegar a la solución de la misma manera. Bien, vamos a utilizar una recta que nos resulte cómoda en cuanto a posición. Por ejemplo, vamos a ver la recta BC. Si nosotros cogemos la recta BC y hacemos una recta auxiliar, llamémosla en este caso S, que contiene a B y a C, esa recta va a llegar hasta un punto del eje. Punto 2. Como hemos dicho antes, si S contiene a B y a C, S' va a contener a C' y a B'. Como C' lo tenemos, directamente desde el punto 2 unimos con C' y aquí tendríamos S'. ¿Dónde estaría el punto B, por tanto? Simplemente sobre S' y en la dirección paralela, la dirección de afinidad desde B, aquí estaría B'. Y ya tenemos el lado BC. Para finalizar nos quedaría el punto A. Y podemos actuar de la misma manera. Ahora podemos coger otra recta, ¿vale? Que sea, por ejemplo, la recta AC. ¿Por qué? Porque fijaos que BA se nos iría muy fuera de los límites de nuestro espacio, de nuestro papel, del sitio, del espacio donde estamos dibujando. En cambio, AC estaría bien situado cerca de los datos. Bien, entonces si cogemos la recta, llamémosla T, que contiene a A y a C, nos llega hasta un punto del eje, punto 3. Esa recta T contiene a A y contiene a C, y por tanto desde este punto
por abajo, claramente vamos a tener T' uniendo ese punto 3 con C. Y en la recta que pasa por A, paralela a la dirección de afinidad, donde corte a T', ahí vamos a tener A'. Esto es T'. Si unimos ahora B, A y C, hemos obtenido la figura afín a la dada. Vamos a ver ahora un ejercicio no tan colocadito como antes. No siempre, ni en homología, ni en afinidad, ni en otras transformaciones geométricas de este tipo, van a estar los datos de tal manera que siempre haya la figura arriba, la figura afín abajo. No siempre es así. Aquí, por ejemplo, fijaos que la figura está por encima del eje, la figura F que nos dan, pero también nos dan un punto para obtener la figura afín que también está por encima del eje. Y por tanto, ambas figuras van a quedar por encima del eje. La forma de actuar básicamente es la misma que hemos visto hasta ahora. Es decir, hay una serie de rasgos comunes que se repiten, da igual que la figura nos la den de una forma o de otra, la forma de actuar es básicamente la misma. Entonces, lo primero de todo, tenemos que ver que los puntos A', nos están marcando una dirección de afinidad. Esa dirección de afinidad hace que todos los demás puntos C', B', estén en rectas paralelas a esa dirección de afinidad. Luego lo primero que tendríamos que hacer es trazar las rectas que pasan por cada punto paralelas a la dirección de afinidad. Bien, a partir de ahí ya lo que tenemos que hacer es utilizar rectas auxiliares que contengan a A, puesto que el dato que nos dan es A'. Es decir, ahora tendríamos que coger, por ejemplo, una recta que contenga a A y a otro punto. En este caso concreto, por ejemplo, a B. Si tomamos la recta AB, que llamemos recta R, hasta un punto donde corte al eje, punto 1. Esta recta R contiene a A y a B, y por tanto la recta R' va a contener a A' y a B'. Luego entonces, desde el punto 1, si unimos con A', ahí vamos a tener R'. ¿Dónde estaría B'? Pues directamente, simplemente, en la recta paralela a la dirección de afinidad que pasa por B y sobre la recta R'. Ahí, en ese punto, tendremos B'. B está aquí abajo, B' estaría ahí arriba, ¿vale? Tenemos A' por un lado y tenemos B' por otro. Para obtener C' es aún más sencillo, porque aquí tenemos un dato que ya hemos visto en otros vídeos y que se repite también aquí. Ya lo habíamos visto en la homología. Fijaos que esta recta BC es paralela al eje y por tanto se repite la propiedad según la cual la recta afín también va a ser paralela al eje. Luego entonces, lo único que tenemos que hacer es, dado que tenemos una recta BC, tendremos que hacer una paralela por el punto B hasta donde corte lo que sería el punto desde C paralelo a la dirección de afinidad, y por tanto C' va a estar ahí y la figura correspondiente va a ser C', B', A'. Aquí tenemos nuestra figura F'. Podemos observar cómo ambas figuras se sitúa una sobre la otra. Cuando tenemos datos
en los que ambas figuras quedan por encima o por debajo, puede ocurrir que ambas se superpongan. Observemos aquí una nueva figura, un ejercicio un poquito más complicado que los anteriores, en la que podemos observar cómo nos dan una figura de vértices ABC y que están cortados por un eje. Y luego un dato auxiliar más que es necesario, puesto que aquí no tenemos rectas límite que nos pudieran ayudar a determinarlo, un punto O', que aunque es exterior a la figura, también nos puede ayudar a dar con la solución. Forma de actuar. Bien, lo primero de todo tendríamos que hacer rectas paralelas a la dirección de afinidad. En este caso la dirección de afinidad nos viene dada por estos dos puntos. Estos dos puntos nos determinan que la dirección de afinidad es perpendicular a los ejes y por tanto desde cada punto de esa figura que nos dan A, B y C tenemos que marcar rectas paralelas a la dirección de afinidad, que en este caso concreto también son perpendiculares al eje. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. La segunda cuestión que tenemos que trazar ahora sería cuestión de buscar rectas auxiliares que nos ayuden a determinar punto por punto. Como de momento no tenemos ningún punto afín, no tenemos A', ni B', ni C' que nos den, tenemos que determinar puntos a partir de O'. Por tanto, vemos la disposición de la figura y podemos observar, por ejemplo, que nos puede resultar cómodo hacer una recta auxiliar que contenga a A y a O. Esa recta auxiliar AO, llamada R, va a contener al punto O y al punto A. Por tanto, va a contener a O' y A'. Como R se corta ahí en un punto 1 del eje, R' va a estar desde el punto 1 hasta el punto O'. Y en la dirección de afinidad que pasa por A, aquí sobre R' estará A'. ¿Vale? Ya tenemos un dato. Segundo dato. Vamos a averiguar ahora otro punto. Parece más cómodo para empezar utilizar el punto que no está cortado por el eje, punto de la figura que queda por encima del eje. Y por tanto, como el espacio que tenemos también entra dentro del espacio de nuestro dibujo, parece cómodo también o bien utilizar una recta que pase por O y por B y luego que pase por O', o bien también utilizar una recta auxiliar que contenga a A y a B, que es lo que voy a hacer yo a continuación. Si yo utilizo la recta AB, llamada S, hasta un punto del eje, punto 2, S contiene a B y a A, por tanto S' va a contener a A'. Como A' ya lo tenemos de antes, directamente desde el punto 2, 1 con A', y ahí obtengo S'. Por el mismo razonamiento, si acabamos de comentar que S contiene a B y a A, S' contiene a A' y a B', ¿dónde? Ahí donde pasa el punto B, la dirección de afinidad, por S'. Aquí vamos a tener B'. Hasta ahí todo correcto. Fijaos que, según los parámetros de ejercicios que hemos visto hasta ahora, cuando las rectas de una figura o los puntos de una figura están por encima del eje, luego, dados los datos, nos quedan por debajo. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre con la recta C, que es donde está realmente la dificultad de este ejercicio. ¿Qué ocurre con la recta C? Pues ahora tendríamos que utilizar una recta que pase por C y por otro punto, cualquiera de los dos que tengamos. Podemos coger
o bien la recta que pasa por B y por C, o bien la recta que pasa por A y por C, o bien la que pasa por OC. Voy a utilizar, por ejemplo, en este caso la recta AC, que la voy a llamar recta T. Esa recta T, fijaos que contiene A y contiene AC. Aunque sea continuación, le contiene ese punto. Por tanto, ¿dónde tengo que utilizar el punto de corte? Pues esa recta T, utilizo el punto de corte de referencia ahí sobre el eje. Donde corte la recta T al eje, tengo el punto 3. Bien, si esa recta T contiene a A y contiene a C, la recta T' va a contener a A' y a C'. Fijaos que A' ya lo teníamos anteriormente. Si yo uno el punto 3 con A', ahí tengo T'. Claro, ¿qué ocurre? Que si ahí la recta T estaba a continuación pasado el eje, aquí la recta T', el punto C' va a estar a continuación del punto 3 por encima del eje. Y por tanto la figura, o el punto, mejor dicho, estaría ahí. C'. Finalmente, la figura, claramente podemos observar que es C', B', A'. Y esto sería la figura F'. Como hemos visto ya en vídeos anteriores, podemos observar cómo, en este caso, cuando el punto C quedaba por debajo del eje, el punto afín va a resultar por encima del eje. Propiedades de la afinidad. En la afinidad se conservan los puntos de tangencia, el orden de los polígonos, el grado de las curvas y la proporcionalidad entre segmentos. No se conservan los ángulos ni las distancias. Observemos ahora lo que ocurre con algunas transformaciones de una circunferencia. Aquí nos han dado una circunferencia y nos han dado dos puntos O', que serían los centros de las circunferencias, tanto la circunferencia dada como figura F, y la circunferencia que queremos obtener, que sería la figura afín O'. Bien, debemos hacer básicamente lo mismo que hicimos cuando dibujábamos una homología. La norma es tomar varios puntos de la circunferencia e ir punto por punto a hacer lo mismo que hemos ido haciendo hasta ahora con las figuras anteriores. Lo primero sería meter esa circunferencia dentro de un cuadrado y obtener esos puntos. Observar cómo hemos, lo primero de todo, utilizado la circunferencia, hemos hecho el cuadrado que contiene esa circunferencia, hemos hecho las diagonales y hemos obtenido los puntos A, B, C, D, E, F, G y H. 8 puntos. A partir de ahí hemos trazado por cada uno de esos puntos rectas paralelas a la dirección de afinidad que nos marcaba el punto O', y ya pues tenemos datos más que suficientes para determinar la solución de una forma relativamente rápida. Observar que la recta que pasa por G o C es una recta paralela al eje y por tanto por el punto O', si trazamos una paralela al eje, directamente ahí tendríamos el punto C' y aquí el punto G'. Ahora,
Para averiguar los demás, pues tendríamos que utilizar rectas auxiliares. Por ejemplo, tenemos el punto O prima. Si yo utilizo una recta auxiliar R que contiene al punto O, al punto H y al punto D, y este punto 1 lo uno con O prima, ahí lo que estoy obteniendo es R'. De tal manera que, al igual que hemos visto en ejercicios anteriores, pues directamente ya, como la recta R contiene a H, la recta R' va a contener a H', ¿dónde? Aquí tendremos el punto H' y aquí tendremos el punto D'. Esos dos puntos también tienen a su vez, fijaos, el punto F está en otra recta paralela al eje. Luego, por tanto, si hacemos una paralela al punto D y otra paralela al punto H', podemos obtener el paralelo AD, que sería F, estaría aquí, F', y el paralelo H, que es B, estaría aquí, que es B'. Solamente nos quedaría por determinar los puntos A y E. Y finalmente completar la figura, que ya se puede apreciar varios puntos que nos van a determinar la forma de esa figura. Actuamos del mismo modo, tomamos dos puntos auxiliares, por ejemplo, pues AG hasta un punto en el eje, punto 2, recta S, y luego, como tenemos G', que la tenemos aquí, uniríamos 2 con G', y en la paralela que pasa por A tendríamos aquí A'. Igualmente haríamos del mismo modo el punto E. El punto E también aquí está suelto, no tiene ninguna recta que nos pueda ayudar, pero podemos tomar igualmente cualquier punto auxiliar. Podríamos tomar de nuevo el punto G, una recta que pase por G y por E, recta T, esa recta T corta en un punto, punto 2, y ese punto 2 lo uniríamos con G', que lo tenemos. Y ahora el punto E estaría sobre esa recta. Finalmente, ahí estaría E'. Si unimos todos esos puntos, obtendremos la figura correspondiente. Observamos ahí ya la figura completada y podemos llegar a la conclusión según la cual, si la dirección de afinidad es oblicua al eje, la circunferencia se va a convertir en una elipse. Efectivamente, podemos observar cómo la circunferencia que nos daban, dado que la dirección de afinidad es oblicua respecto al eje, lo que obtenemos es una elipse. Si la dirección de afinidad es perpendicular al eje, entonces puede ocurrir dos cosas. Una, que la circunferencia se transforme en otra elipse o que se transforme en otra circunferencia. Todo va a depender de la distancia que hay desde el punto al eje y la correspondiente distancia de O' al eje. Si esa distancia es distinta, como es este caso, hay una distancia mayor de O' al eje que de O al eje.
la figura correspondiente será de nuevo una elipse. Se puede apreciar aquí ya, una vez determinada la solución, cómo la figura se ha transformado en una elipse. Como la distancia de O al eje es ligeramente inferior que la que va desde ese punto hasta O', desde O' hasta el eje, la figura se ve una elipse, pero una elipse, digamos, más redondita, no tan alargada. Si la distancia fuera mayor de O' al eje que de O al eje, la figura saldría una elipse más alargada. El procedimiento es el mismo que hemos hecho antes, lo he querido recortar, pero básicamente hemos hecho lo mismo. Hemos cogido el cuadrado, hemos ido punto por punto y obteniendo los puntos correspondientes en la parte de abajo. Para finalizar las transformaciones, podemos comprobar cómo cuando la dirección de afinidad es perpendicular al eje y la distancia de O al eje es la misma que de O' al eje, la figura, que en este caso es una circunferencia, se transforma en otra circunferencia igual a la dada. La distancia es la misma, la circunferencia que resulta afín es la misma. Y con esto pues hemos terminado todo lo que sería lo básico y fundamental y los rasgos más característicos de la afinidad. Ahora ya solamente queda practicar.